Dios los bendiga, mis amados hermanos, gracia y paz del Señor Jesucristo. Les saluda a su pastor, amigo y hermano Luis Ángeles. Qué gusto poderles saludar en este congreso Somos de Cristo. El año pasado tuvimos la oportunidad de estar ahí, aunque tuvimos muy poca voz debido a un dolor de garganta. No sabemos si fue COVID, pero lo que haya sido, el Señor nos guardó. Pudimos compartir un tiempo juntos. En esta ocasión no nos fue posible estar ahí con ustedes, pero doy gracias al Señor que nos da la oportunidad de poder enviar este saludo de parte de mi esposa, mía, por supuesto de la iglesia de Sendas Antiguas. Y quiero extender este saludo, Pastor Charlie, a ti, a tu esposita, a tu familia, que saben que son muy amados para nosotros, a los pastores que están ahí compartiéndoles la palabra del Señor también, a todos los hermanos asistentes de Guadalajara y de otros lugares. Dios los bendiga, les mando un fuerte abrazo de fin de año, rogando al Señor que les fortalezca y que les ayude a cumplir todos sus propósitos para la gloria de Cristo. Este congreso es para su gloria y por lo tanto creo que cada uno de nosotros estamos llamados a eso, a dar gloria a Dios. Hermanos, tengo unos cuantos minutos, debo ser honesto, Pastor Charlie no me dio más tiempo, hay cualquier cosa, arréglenlo con él, pero quiero compartir con ustedes de 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versos 1 al 5. Y quiero hablarles de tres aspectos o tres virtudes que la iglesia de Tesalónica demostró como fruto del Evangelio, como fruto de haber creído en Cristo. Y creo que son tres aspectos que hicieron de la iglesia de Tesalónica una iglesia ejemplar, una iglesia digna de imitar. Y creo que todos nosotros tenemos ese llamado. Somos representantes de Cristo, pero debemos ser dignos representantes también del reino de los cielos. Representamos a Dios y representamos su reino que involucra santidad, pureza, amor, honestidad, obediencia. Y tenemos que trabajar en todos estos aspectos. Así que espero que este mensaje corto sea de bendición, que sea de ánimo, que sea de desafío también, un reto al corazón, si es que estamos quizá un tanto perezosos en nuestro caminar con Cristo, pero que finalmente podamos observar cómo es que el Evangelio produce un fruto que permanece, que es genuino y que es constante. Así que les animo a que abran sus Biblias, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versos 1 al 5, y hablaremos de estas tres virtudes que caracterizaban a la iglesia de Tesalónica. Daremos lectura, oramos brevemente y doy el mensaje. Dice así la palabra del Señor. Pablo, Silvano o Silas y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y de el Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo. Porque nos conocemos, hermanos amados míos, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Oremos. Precioso Dios y Padre, siempre es un temor en nuestro corazón el abrir las Escrituras, por no querer equivocarnos, por no querer hablar algo que tú no hayas dicho. Por eso oramos que tú guíes esta breve enseñanza y que nos ayudes a aplicar los principios que encontramos en ella para dar gloria a tu nombre. Señor, yo agradezco por la vida de mis hermanos, cada uno de los que estamos reunidos en esta conferencia, en este congreso. Ruego que haya humildad en nuestro corazón, que haya madurez, que haya crecimiento, y que nos lleves a ser hacedores de tu obra y no tan solamente oidores. Queremos ser sabios, no en nuestra propia opinión, sino en la sabiduría de Dios, sabiduría que es pura, que es celestial. Te ruego, Señor, que nos visites y que esta palabra, Padre, dé fruto a 30, 60 y a 100 por uno para la gloria de aquel que la merece para siempre y por siempre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a nuestro Salvador. Bien, amados, estamos estudiando aquí en Tulancingo, en la Iglesia de Comunidad Cristiana Sendas Antiguas, esta preciosa carta. Y algo que me llamó mucho la atención desde la introducción es precisamente estos 5 versículos. 5 versículos que podrían
simplemente pasar de largo en nuestra lectura, en nuestro estudio, analizando un poco, pero hay tres aspectos, como se los mencioné, que resaltan, que son ejemplares de esta preciosa iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica fue plantada por el apóstol Pablo, por Silas, por Timoteo, quienes dirigen esta carta. Ellos están en este momento en Corinto escribiendo la carta a los tesalonicenses en el medio del segundo viaje misionero y fue escrita alrededor del año 51 después de Cristo. Por lo tanto, es la primera de las 13 cartas que Pablo escribe en el Nuevo Testamento. Hay quienes también creen que Hebreos es escrita por Pablo, puede ser. Al final, alguien fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir Hebreos porque es una preciosa carta. Sin embargo, no es el objetivo de esta breve enseñanza. El punto, mis amados, es que hay tres aspectos que ruego a Dios podamos observar, pero también aplicar en nuestras vidas. Porque una iglesia debe de ser ejemplar. Y no solo ejemplo los unos a los otros, sino también de testimonio a un mundo caído. La salutación, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, o los creyentes en Tesalónica. Y 2 veces se menciona a Dios Padre y al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es una carta apostólica con autoridad. Ellos plantaron esta iglesia y ellos están escribiendo en el poder y la autoridad del Padre, pero también en el nombre del Señor Jesucristo, quien es cabeza de la iglesia. Y están dirigiendo esta carta y mencionan, como siempre, la salutación apostólica, gracia, que es el regalo y el don inmerecido que vino al hombre por medio de Cristo, y paz, que es el fruto y consecuencia de la reconciliación por la muerte vicaria de Cristo. Gracia y paz implica, mis amados, el regalo y la reconciliación que tenemos con Dios. Así que cuando nos saludamos gracia y paz, entendemos por qué es eso. Dios Padre y el Señor Jesucristo. Y en el versículo 5 es mencionado también el Espíritu Santo, la Trinidad, la triunidad, operando, trabajando en una iglesia local. Nos damos cuenta aquí, hermanos, en la salutación, que es una carta, como lo he dicho ya, autoritativa, es una carta donde el apóstol Pablo está dirigiendo esto junto con Silvano, Silas y Timoteo a la iglesia de Tesalónica con un propósito. Y a lo largo de la carta entendemos que ese propósito es un propósito de esperanza, es un propósito escatológico, es decir, con la esperanza bienaventurada del retorno de Cristo. Esta preciosa carta nos habla del arrebatamiento de la iglesia, un evento que creamos o no, si hay un periodo intermedio de 7 años o no, el punto final es que Cristo vuelve por nosotros. Y el objetivo de todo esto es traer la esperanza a la iglesia, para que no vivamos con temor, para que no vivamos con dudas, sino con la seguridad de lo que Dios ha prometido. Así que en esta pequeña salutación es mencionado 2 veces el Padre y 2 veces el Hijo, por la autoridad que conlleva la carta y por lo tanto la atención que se debe de prestar. Esta carta, por extensión, está dirigida también a nosotros porque somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos que atender estos principios que hallamos en toda la carta. Sin embargo, para no salirme más y por el poco tiempo que tengo, quiero ahondar en los 3 puntos específicos que quiero compartir con ustedes. Dice en el versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo quiere recordarles que la iglesia es muy amada para él y que está en sus oraciones, que él está constantemente intercediendo delante del Señor a favor de la iglesia de Tesalónica, es decir, a favor de los creyentes. Pero quiero recordarles que siempre dan gracias a Dios. Y esto es algo que quiero solamente resaltar. La gratitud es esencia y característica de un corazón redimido. Un hombre y una mujer que ha sido rescatado por el Señor ama y es capaz de mostrar ese amor a pesar de las diferencias que puedan existir. En Cristo, mis amados, hay diferentes grados de conocimiento, de madurez, de inteligencia, de sabiduría, pero eso no nos hace más o menos aceptos delante de Dios, y eso no nos hace diferentes, sino que tenemos una función diferente dentro del cuerpo. Así que el amor, mis amados, debe de ser una característica, y ese amor, mis amados, debe de ser siempre recordado en oración. Una manifestación de amor es una manifestación que demuestra en oración y en empatía la cercanía con la iglesia y la cercanía en el Señor. Así que ellos dan siempre gracias a Dios por la iglesia y damos gracias a Dios en este día por todos ustedes y damos gracias al Señor porque el Señor está siendo glorificado en este congreso.
De versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre. Es decir, un recuerdo constante de lo que Dios está haciendo en medio de ustedes. Es lo que dice Pablo, y creo que también en extensión a nosotros y en nosotros. Acordándonos sin cesar de lo que Dios hizo en aquel tiempo en Tesalónica, pero también acordándonos sin cesar de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Delante de Dios y Padre. Y aquí vienen los tres aspectos o virtudes que caracterizaron a la iglesia de Tesalónica y que ruego a Dios en este día puedan ser de ministración, de bendición y edificación a tu corazón. Dice así: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Esta es la primer virtud, la obra de vuestra fe. Sabemos que la fe es un don de Dios para poder creer en Dios y creerle a Dios, como le enseña Efesios 2:8. Es por la fe que estamos en pie, es por la fe que creemos en Dios y en sus promesas, y por lo tanto, dice aquí, la obra de vuestra fe. La fe, mis amados, debe tener obras, como enseña Santiago. Las obras son fruto y consecuencia de la salvación, no la causa. Pero la fe es el elemento, el medio, la herramienta que Dios nos concede para poderle creer y caminar en su verdad. Y poder descansar en que Dios está en control en toda circunstancia. Así que la fe, mis amados hermanos, se requiere manifestar en obras. Es una manifestación constante del creerle a Dios. Y eso es algo que está resaltando el apóstol Pablo de la iglesia de Tesalónica, porque requerían fe. Hubo oposición y resistencia cuando el evangelio llegó a ellos. Ustedes recordarán la trifulca que se dio en Filipos, cuando Pablo y Silas estaban ahí predicando el evangelio. Incluso los encarcelaron y se da a lugar la famosa escena del carcelero de Filipos. Pero posterior a ello, ellos viajaron a Tesalónica, pero aquellos que resistían el evangelio en Filipos también llegaron a Tesalónica e instigaron al pueblo a decir: hey, aquellos que trastornan el mundo entero con su predicación también han llegado a este lugar. Entonces, los creyentes en Tesalónica, los que estaban siendo convertidos al Señor, estaban encontrándose en oposición y resistencia de los de su propia nación. Eso es algo que reconoce Pablo en el 2 capítulo de esta carta. Pero en este momento nos encontramos que la fe era necesaria. Hermanos, los cristianos de aquel tiempo realmente eran perseguidos por su fe. Hoy probablemente te encuentras con que tu mamá ya no te hable, o tus papás ya no te quieran, o que un hijo te rechace, porque crees en Cristo. Y para nosotros es la muerte experimentar eso. Pero imagina realmente la persecución que se vivió en aquellos días, que incluso podías pagar con tu vida por creer en Jesús. Así que la fe era necesaria, al igual que en el día de hoy, y te animo a que tu fe tenga obras, a que tu fe se manifieste en acción. Por lo tanto, la primera virtud que vemos en la iglesia de Tesalónica es eso, la obra de vuestra fe, el fruto y consecuencia de todo lo que ha sucedido y han hecho a causa de quien o en quien han creído. Segundo, del trabajo de vuestro amor. Mis amados, nosotros sabemos que Dios es amor. Y que el amor de Dios es uno de sus atributos más maravillosos. Por supuesto que no opera solo, sino que Dios ama con justicia, con bondad, con rectitud, con santidad, etc. Pero algo que podemos reconocer es que fue el amor lo que motivó a Dios a enviar a su Hijo a morir por nosotros. Es el amor lo que motivó a Cristo a padecer la cruz. Es el amor lo que motivó a Cristo a enviar al Espíritu Santo. Por lo tanto, es el amor de Dios que ha sido derramado en nosotros por su Espíritu, lo que nos lleva, lo que nos motiva, lo que nos cataliza a cumplir con la voluntad de Dios. Aquí está resaltando esta segunda virtud del apóstol Pablo de la iglesia de Tesalónica. La pregunta es, ¿esta virtud está en ti? ¿Esta virtud existe en mí? ¿Esta virtud es algo que caracteriza a tu iglesia local? Porque requiere esfuerzo y trabajo. Dice aquí, el trabajo de vuestro amor. Cuando hay amor, se manifiesta también en acción, al igual que la fe. Así que la fe y el amor son evidencia de un corazón redimido, convertido, nacido de nuevo y regenerado. Sé que es sinónimo todo eso, pero ahondo en este aspecto porque quiero que notemos que hay evidencia cuando alguien es salvo. Cuando alguien ha nacido de nuevo, no importa las circunstancias en las que se encuentre, va a tener fe y va a amar. Dos virtudes preciosas que la iglesia de Tesalónica tuvieron y que son resaltadas en esta salutación o introducción de la carta. Así que nos está diciendo que ora el apóstol Pablo, Silas y Timoteo, que están orando al Señor, dando gracias y recordando el trabajo o la obra de su fe, el trabajo de su amor. Y escuchemos ahora la tercera virtud, hermanos, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
constantes en la esperanza. Esa es la tercera virtud resaltada por el apóstol Pablo. Una constancia, pero que está determinada a perseguir y a seguir algo objetivo y que es fundamental, la esperanza en Cristo. Esta constancia, mis amados hermanos, está en la palabra. Esta constancia está en Cristo. Como dice el apóstol Pablo, pero hallamos denuedo en Dios. El denuedo, el esfuerzo, la constancia, todo está escondido en Dios. Por eso, desde la salutación, donde dice Dios Padre y el Señor Jesucristo en 2 ocasiones, es porque nada podemos hacer separados de Dios. Nada podemos hacer sin Él. Nada podemos hacer sin ser comisionados por Él. Por lo tanto, estas 3 características distintivas de la iglesia de Tesalónica que quise compartir en este breve mensaje con ustedes deben de ser en esencia características imitables que también deben ser vistas en cada uno de nosotros y en nuestra iglesia local. Mis amados hermanos, tenemos que trabajar en esto, en la obra de nuestra fe, en el trabajo, en el amor y por supuesto en la constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo. Les anticipé en la introducción de este corto mensaje que esta carta tiene un mensaje escatológico, un mensaje profético y que habla referente a la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros entendemos, por lo tanto, hermanos, que sea que muramos o que quedemos vivos hasta ese momento, nos iremos con el Señor. Esa es la esperanza que tenemos. La esperanza del creyente descansa en que Cristo resucitó de entre los muertos, venciendo a la muerte, al pecado y Satanás, y ahora aguardando la manifestación gloriosa de su regreso. Hermanos, esto es lo que sostuvo a la iglesia de Tesalónica en medio de la oposición y la resistencia. Yo no sé en este momento, mis amados, por qué estás pasando. Probablemente pruebas, tribulación, dudas, no sabes qué va a suceder el próximo año, la incertidumbre de un trabajo, tantas cosas que podemos experimentar. Yo quiero decirles una cosa, Dios está en control. Si eres su hijo y eres su hija, debes descansar en que Dios cuida de ti, que Él mirará por ti y que Él peleará por ti. Eso es algo muy importante. Pero también debes de recordar que tu fe en el Señor es una obra que requiere diligencia, que requiere trabajo. También el amor por Dios, el amor por su iglesia y el amor por su obra es algo que debe ser manifiesto en acción. Pero también la esperanza debe de ser constante en tu corazón, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y la razón por la cual, y con esto concluyo, la iglesia de Tesalónica podía tener verdaderamente esta esperanza y esta confianza en el Señor, es porque la palabra de Dios dio fruto en ellos. Miren lo que dice, versículo 4, porque conocemos, hermanos amados, vuestra elección, amados de Dios. ¿Por qué amados de Dios? Porque fueron elegidos por Dios. No es la elección de los tesalonicenses de, yo elijo a Dios. No, lo que el apóstol Pablo está resaltando es la elección divina, soberana, la predestinación para aquellos que están recibiendo esta carta, que saben que fueron elegidos por Dios. Así que conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. En otras palabras, el apóstol Pablo, Silas y Timoteo están diciendo, sabemos que estas 3 virtudes están manifestándose en ustedes porque han sido elegidos por Dios. Hermanos amados, si hemos sido elegidos por Cristo, estas virtudes deben de ser manifiestas en nuestro caminar todos los días. Pues nuestro evangelio, y esta es la razón por la cual Pablo sabe que estas virtudes son reales, que son en el Espíritu, que son en Dios, pero además sabe que no son fingidas. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Están recibiendo en este momento enseñanza. Es una conferencia donde la palabra de Dios se está predicando y anunciando. Pero si queda solamente en conocimiento y no baja al corazón y se pone por obra, no llega a convertirse en aprendizaje. Qué importante es poner por obra lo que aprendemos, que con mayor diligencia atendamos en lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo dice, el evangelio no llegó a ustedes solamente como una información, solamente como la buena noticia, sino que realmente llegó en poder del Espíritu Santo. Hermanos, cuando el evangelio llega a una vida, a un corazón, transforma completamente a una persona. Ciertamente tenemos luchas, caídas, tenemos situaciones de tentación y pruebas,
pero vamos avanzando, día a día, avanzando, conquistando en el área del pecado y creciendo en el área de la santificación. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros, Él no nos suelta. Podemos estar persuadidos y confiados de que la buena obra que Dios inició en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que sí, hermanos, estamos en una lucha, estamos en una guerra, pero espiritual, pero tenemos que entender, mis amados, que en Cristo tenemos la victoria. Porque el Evangelio no ha llegado a nosotros, dice aquí, solamente en palabras, sino en el poder del Espíritu Santo. Y en plena certidumbre, es decir, en plena seguridad o certeza de que lo que se nos ha dicho es verdad. Vivimos en un mundo de todo es relativo. Cada quien tiene su propia verdad. Pero en Dios no existe eso. Ni siquiera existe tu verdad y mi verdad, sino la verdad que es Cristo. Y es lo que nos debe de unir y nos debe ayudar a permanecer. Como bien sabéis, dice ahora Pablo, ¿cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros? En otras palabras, Pablo cierra esta breve salutación diciendo, todo este fruto y virtudes que vemos en ustedes es a consecuencia de que el Evangelio no solamente fue recibido como una información, sino como es en verdad palabra de Dios, porque llegó en el poder del Espíritu Santo. Y de igual manera nosotros, Pablo, Silvano y Timoteo, les dimos testimonio de cómo ese Evangelio también nos transformó a cada uno de nosotros. Así que mis amados, tú y yo, todos nosotros estamos llamados a ser sal y luz en esta tierra, a representar dignamente a Cristo y su reino, y a poder ser ejemplo a otros, a quienes apenas comienzan su caminar con Cristo, y deben de ver en nosotros la obra de nuestra fe, nuestro trabajo en amor, y nuestra constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo. A Dios sea la gloria. Mis amados hermanos, gracias a Dios por sus vidas. Ruego que esta palabra haya sido de bendición a sus corazones. Oremos. Padre, gracias por tu preciosa palabra. Tu palabra trae vida, trae dirección, trae consejo. Y nos recuerda, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Ruego, Padre, que tu nombre sea glorificado en esta conferencia, en este congreso, y que cada una de las sesiones o plenarias que se tengan sean para la gloria de Cristo. Señor, ayúdanos, al igual que la iglesia de Tesalónica, a ser una iglesia ejemplar, una iglesia que tiene estas tres virtudes: la virtud de el trabajo de la fe o la obra de la fe, el trabajo del amor y la constancia en la esperanza en Cristo. Señor, ayúdanos, y gracias damos a ti por la salvación preciosa y gloriosa que tenemos en tu Hijo. Gracias, Señor, por llamarnos hijos, por hacernos aceptos en el amado, porque ahora podemos ser llamados hijos de Dios y mirar hacia ti y llamarte Padre. A ti toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, mis amados. Un fuerte abrazo y feliz año. Gracia y paz.